por el 6. Entrega gratuita de derechos de asignación. Dice por aquí, en las empresas cotizadas, ¿vale? Bueno, ya ha salido una reforma, ¿vale? Seguramente, no sé si os perjudicará, de la ley de sociedades de capital, ¿vale? Ha salido algo, te define lo que son sociedades cotizadas, operaciones vinculadas y todo eso, que no sé exactamente cómo afectará a vosotros vuestro temario, pero bueno, a lo mejor afecta algo al derecho mercantil, ¿vale? Ha salido publicado hoy, se me ha olvidado imprimirlo para darlo, pero bueno. Vale. Tenemos aquí lo siguiente, entrega gratuita de los derechos de asignación. Dice, en las empresas cotizadas era bastante habitual la entrega gratuita de derechos de asignación a los socios como política de retribución de dividendos, ¿vale? En el que el socio podía elegir venderlo en el mercado secundario, ejercerlo y recibir acciones liberadas o vender los derechos de la entidad a un precio pactado de recompra. La ventaja fiscal para los pequeños inversores era que si canjeaban los derechos por acciones no tenían la consideración de rendimiento financiero, contablemente se asimilaba a una ampliación de capital liberada y no generaba renta fiscal al recibir los títulos. En cambio, si el socio optaba por vender los derechos, era un ingreso financiero cuya tributación en el impuesto sobre sociedades depende de si la participación es significativa o no, de acuerdo con el artículo 21A y B, 21.1A y B de la Ley del Impuesto de Sociedades. La renta está exenta si la participación es menos del 5%. El coste de adquisición de los títulos supera los 20 millones, además de la tenencia mínima de forma interrumpida en un año. Ahora, entra la resolución del ICA y dice, según el artículo 35.4 de la resolución, dice lo siguiente. Dice, el artículo 35.4 de la resolución modifica el tratamiento contable desde la perspectiva del socio. Vale, desde la perspectiva del socio, al reconocer un derecho de cobro por la entrega gratuita de los derechos de asignación e ingresos financieros, al margen de que elija venderlos o se ejerzan, ¿vale? La diferencia entre el valor razonable de las acciones recibidas sobre el precio obtenido de la venta del derecho y el derecho de cobro por dividendos se imputa al resultado financiero, como pérdida o como beneficio. Bueno, vamos a ver los derechos de asignación, estos de aquí, ¿vale? Como pago de retribución de dividendos, con el ejemplo 6. Dice el ejemplo 6. Una sociedad entrega un derecho de asignación gratuito por cada acción a sus socios, que lo podrán canjear por acciones, venderlo en el mercado secundario o a la sociedad, ¿vale? Son las tres opciones que tiene. El capital social de la entidad está dividido en 200.000 acciones y el valor de cotización el día antes de la ampliación es de 4 euros, pudiendo suscribir una acción liberada por cada 4 derechos de asignación. La sociedad se compromete a recomprar los derechos a 0,90 euros. Tiene 40.000 acciones propias, a un coste medio ponderado de 3 euros que va a utilizar para entregarlo a los socios que opten por ejercer los derechos de asignación. La operación tiene lugar durante el mes de octubre. Al final han entregado 30.000 acciones propias y el resto de los derechos han sido recomprados. ¿Vale? Entonces te dice por aquí. Calcule el valor teórico del derecho de asignación gratuito. Primer punto. Segundo punto. Siendo contable desde el punto de vista de la sociedad que hace entrega de los derechos de asignación gratuita. Y un socio que tenía 40.000 acciones decide suscribir 6.000 acciones y vender el resto de los derechos al mercado secundario a 1 euro. El valor de cotización de las acciones que recibe de 3,60 euros. Bueno, pues vamos a ver esto que tenemos aquí. ¿Vale? Vale. Pues empezamos. Primero, el primer punto está pidiendo el valor teórico del derecho de asignación. Estamos en el ejemplo 6. Ejemplo 6 de la resolución del ICAC. Vale, apartado 1. Se está pidiendo el punto 1. Vale, en el punto 1 tenemos lo siguiente. Se supone que una acción equivale, se supone que le corresponde un derecho de asignación. Eso se supone que ya lo sabemos, ¿no? Vale, la relación de canje que nos da aquí es una nueva por 4 derechos o 4 antiguas, ¿sí? Por lo tanto, 4 acciones antiguas por el valor de cotización antes de la ampliación, que sería 4 euros, esto sería el valor razonable, ¿vale? Se supone que estos serían 16. Por cada 4 antiguas se recibe una nueva, ¿vale? Y la nueva sería 0 porque se supone que es totalmente liberada. Por lo tanto tendría un coste de 0. Por lo tanto, 4 y 1 serían 5 acciones, ¿vale? Y aquí sería 16. Por lo tanto, el valor razonable antes de la ampliación de capital,
se supone que sería 4. Y el valor razonable o valor teórico después de la ampliación, pues sería 16 dividido entre 5, me saldría un 3,20. Por lo tanto, el valor teórico del derecho de asignación saldría 0,8. ¿Vale? Vale, valor teórico del derecho de asignación. Si lo hacéis con la fórmula, en este caso podéis utilizar también la fórmula, que es la misma, sale lo mismo, sería una nueva, ¿vale?, que multiplica a 4 menos 0 partido 4 más 1, me saldría igual, 0,8. O sea, esto y esto es hacerlo de dos puntos de vista distintos, que al fin y al cabo es lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Vale. Ahora, nos vamos por aquí. Apartado 2. Dice el punto 2. Dice el punto 2. Asientos contables desde el punto de vista de la sociedad que hace entrega de los derechos de asignación gratuita. Bueno, pues según hemos visto ahora en el 34.4, ¿vale?, el punto 2, en el artículo 34.4 de la resolución del ICAC, se supone que la sociedad lo que hace es reconocer un pasivo. Reconoce un pasivo, ¿vale?, con cargo a reserva. Con cargo a reserva, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a 1 del 10. 1 del 10. Por la entrega de los derechos de asignación. Entrega de los derechos de asignación, ¿vale? Bueno, pues la entrega de los derechos sería la 113, reserva voluntaria, esto sería lo que haría la sociedad, reservas voluntarias, a la 526, como si estuviera repartiendo un dividendo con cargo a reserva, ¿vale? Dividendo activo a pagar. Dividendo activo a pagar. Son 200.000 títulos, ¿vale?, al valor teórico, que era un 0,8. 200.000 por 0,8 serían 160.000. Y 160.000, ¿vale? Luego llega el 31 del 10 y entrega las acciones liberadas. 31 del 10. Entrega de las acciones liberadas. Vale, según dice por ahí, entrega 30.000 acciones, ¿vale? Como la relación de canje era 1,4, pues para esas 30.000 acciones necesita los siguientes derechos, ¿vale? Se supone que entrega 30.000 acciones, a eso le corresponde de derechos, pues sería 30.000 por 4 le corresponderían 120.000 derechos de asignación, ¿sí? ¿Vale? Vale, pues hacemos eso, ¿vale? Sería las 108 acciones propias en situaciones especiales, que sería 30.000 acciones por un precio que le costaron 3, serían 90.000. Ahora, los derechos, la 526, que serían dividendos activo a pagar, que serían 120.000 por el 0,8, 96.000, ¿vale? ¿Y qué nos dice la legislación respecto a la diferencia? Pues se lleva a la cuenta 113. Como estamos operando con acciones propias, pues serían reservas voluntarias. 96, me quedarían aquí 6.000 que se llevaría a la cuenta de reservas voluntarias, ¿vale? Ahora se supone que el resto, hasta llegar a las 200.000, la recompra, ¿vale? Por lo tanto sería por la recompra, estamos contabilizando a la sociedad, ¿vale? Por la recompra de los derechos. De los derechos, ¿vale?, que no ejercen. Por lo tanto sería, doy de baja la 526, que sería dividendo activo a pagar, que sería 80.000, que es lo que me queda. 80.000 viene de 200.000 menos 120.000, que son los que corresponden a las acciones que se han entregado, ¿vale? 80.000 por el 0,8, que es el valor teórico, saldría 64.000. Y luego por banco, 572, por banco, según dice el enunciado, lo compra los derechos a 0,9. Por lo tanto sería 80.000 por el 0,9.
80.000 por el 0,9 serían 72.000, ¿vale? Y la diferencia, pues según la resolución del ICAS, se lleva a la 113 como reservas voluntarias. En total serían 8.000. ¿Sí? Y ahora ya nos vamos al apartado 3. Dice el apartado 3. Un socio que tenía 40.000 acciones decide suscribir 6.000 acciones y vender el resto de los derechos al mercado secundario 1 euro. El valor de utilización de las acciones que recibe es de 3,60 euros. Vale, vamos a ver esto. Se supone que antes de proceder a la ampliación, de acudir a la ampliación, tendría lo siguiente. Estamos en el punto 3. Porcentaje de participación del socio. Pues se supone que el socio tiene 40.000 acciones sobre 200.000 títulos. Por 100 tendría un 20%, ¿vale? Por lo tanto, como tiene 40.000 acciones, le corresponden 40.000 derechos, ¿vale? ¿Vale? Pues por el reconocimiento, el 1 de 10, por el reconocimiento del derecho de cobro, por el reconocimiento, ¿vale?, del derecho de cobro, ¿vale? Vale, por el derecho de cobro sería la 760, ingresos de participaciones, ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio. Si queréis poner aquí empresa o sociedad, porque tiene un 21%, existe vinculación, ¿vale? A la 535.4, que sería dividendo a cobrar empresas asociadas. Dividendo a cobrar empresas asociadas. Y aquí se supone que sería los 40.000 por el 0,8. 40.000 por el 0,8 serían 32.000. Y 32.000, ¿vale? Luego se supone que de esos derechos que tiene va a ejercer solamente hasta suscribir 6.000 títulos, ¿vale? Por lo tanto, por la suscripción, por las acciones recibidas, que son 6.000. Para esas acciones, 6 por 4, aquí se tendría 24.000 derechos, ¿vale? Vale, pues hacemos eso, por la suscripción de las acciones, por la recepción de las acciones, ¿vale? Por las acciones recibidas. Vale, si os acordáis, la relación de canje eran una nueva por 4 antiguas, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, sería la 244 serían las acciones que recibe, participación a largo plazo, participaciones a largo plazo en empresas asociadas, ¿vale? Aquí serían los 6.000 por 3,60, que son 21.600. El que entrega, pues supone que tiene que entregar la 535.4, que es la parte que tiene reconocido dividendo, que sería dividendo a cobrar en empresas asociadas. Y aquí serían 6.000 acciones por 4, se supone que serían 24.000 derechos. ¿Qué precio tiene el derecho? Pues 0,8. Por lo tanto, 24.000 por 0,8 supone que saldrían 19.200. Y ya esto pues lo cubro con un beneficio, una pérdida. En este caso me saldría un beneficio. Las 7606, que serían beneficios de participaciones, beneficios de participaciones y valor representativo de deuda, ¿vale?, en empresas asociadas. Vale, cuadráis el asiento saldría 2.400. ¿Sí? Y ahora ya el resto, hasta llegar a los 40.000, como tiene 40.000 acciones, se han ejercido 24.000 derechos. Me quedan todavía 16.000 derechos. Esos derechos se supone que se los vende a la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, por la venta de los derechos, del resto de derechos a la sociedad. Venta de los derechos no ejercidos, ¿vale? Los derechos que no ejerce, pues serían 572, banco, cuenta corriente, a la 535.4, que serían dividendo a cobrar en empresas asociadas. Y aquí se supone que son 16.000 por el 0,8, que son
12.800. Por banco se supone que serían 16.000 derechos, ¿vale? 16.000 derechos por 1 euro. El derecho, que es el precio que vende, serían 16.000. Y por diferencia, pues un beneficio, una pérdida, pues sería las 7606, que serían beneficios en participaciones y valores representativos de deuda en empresas a corto plazo, en empresas asociadas. Empresas asociadas. Aquí sería hacer la diferencia, que son 3.200. ¿Vale? Vale, pues este sería el tratamiento que se le da a los derechos de asignación. Si se ejercen, si se venden, ¿vale? Si se ejercen o si se venden, ¿sí? Y por un lado, por la parte del socio y por la parte de la sociedad, ¿vale? Es como si fuera un dividendo al final a repartir, ¿vale? Un dividendo más. Vale, pues seguimos. Siguiente. Dice el siguiente, aumento de capital por compensación de deuda. Bueno, se trata de convertir deudas a fondos propios a fin de restablecer el equilibrio patrimonial ante la falta de liquidez de la empresa. Bueno, esto ya lo vimos en su momento en la ley de sociedad de capital. Dice que el artículo 301 del título refundido de la ley de sociedad de capital regula que cuando la compensación de créditos se haga en una sociedad de responsabilidad limitada, la totalidad de la deuda debe estar vencida, exigible y líquida, mientras que si fuera una sociedad anónima, la parte vencida debe ser como mínimo el 25% y la parte no vencida no puede exceder de los 5 años, ¿vale? Cuyos requisitos coinciden con las exigencias de la normativa mercantil en materia de aportación no dineraria. Al convocar a la Junta de Accionistas o socios, hay que poner a su disposición un informe sobre los créditos a compensar, identidad de los aportantes, número de acciones o participaciones que deberían emitirse, nominal de los títulos y valor razonable de efectos de canje. En la sociedad anónima se requiere que el pasivo esté auditado, mientras que en las sociedades limitadas basta con un informe de los administradores. Ambos deberán incorporarse en la escritura pública. Y aquí entra la resolución del ICA. Dice, en los artículos 33 y 35 de la resolución regula una ampliación de capital por compensación de deuda. Debe registrarse por el valor razonable de la deuda que se cancela, no por su valor en libros, ¿vale? Así que, matiz importante, se valora valor razonable. Luego sigue diciendo por aquí. Incorporar a la resolución el procedimiento del ICAT de la consulta 5 del BOICAT 79/2009 y consulta 4 del BOICAT 89/2012. Si la entidad emisora de los títulos escritura el aumento de capital por el valor nominal del pasivo, no por su valor razonable, deberá contabilizar la diferencia como una prima de emisión o de asunción negativa y un ingreso financiero, ¿vale? Eso pues si se contabiliza valor nominal, no valor razonable, por lo tanto la diferencia se tiene que llevar a un ingreso negativo, un ingreso positivo, pero financiero. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Dice por aquí, la entidad tiene el 80% del capital de B. Esta última tiene una deuda pendiente con el Banco Sabadell de 600.000 euros que no podrá afrontar debido a sus problemas de tesorería, ¿vale? La entidad negocia con el Banco Sabadell la compra del crédito por el valor de 450.000 euros. A continuación, la Junta General de Accionistas de B prueba un aumento del capital para compensar la deuda con A y así restablecer el equilibrio patrimonial de B. En la escritura pública el aumento de capital se valora por 600.000 euros, siendo el valor nominal de la acción de 2 euros, aunque la acción de B, a efectos de canje, tiene un valor razonable de 5 euros. El capital de B antes de la ampliación es de 400.000 euros, 400.000 acciones de 2 euros de valor nominal. Se pide registrar la operación en ambas sociedades. Bueno, vamos a ver aquí, primero nos sacamos la información y a ver lo que tenemos. Hasta luego. Tenemos lo siguiente. Tenemos por aquí la sociedad A. Estamos en el ejemplo 7. Tenemos la sociedad que se supone que tiene un 80% de la sociedad B, ¿vale? La sociedad B tiene una deuda pendiente con el Banco Sabadell, ¿vale? La deuda son 600.000 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la sociedad, para reestructurar el patrimonio, lo que hace es que compra al Banco Sabadell la deuda. Compra al Banco Sabadell la deuda, ¿vale? Por un importe de 450.000 euros, ¿vale?
¿vale? Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que se supone que la sociedad B hace una ampliación de capital, ¿vale? Para canjear la deuda. La sociedad B, según dice por aquí, dice la dependiente. La entidad negocia Banco Sabadell. A continuación, contra el accionista debe aprueba un aumento de capital para compensar la deuda, ¿vale? Pues se produce, la sociedad B, se produce un incremento de capital, ¿vale? Para compensar la deuda. El incremento de capital se supone que son incremento de capital por 600.000 euros. Valor nominal, 2 euros. A efectos de canje, según dice ahí, a efectos de canje, valor razonable, 5 euros título, ¿vale? Se supone por otro lado que dice ahí que el capital de B, escritura pública, el capital valorado tal, el capital efecto de canje tiene un valor razonable. El capital de B antes de la ampliación son 400.000 acciones de 2 euros de valor nominal, ¿vale? Antes de la ampliación son 400.000 acciones de valor nominal 2 euros. Vale, pues vamos a ver aquí lo que tenemos. Se supone que el número de acciones a emitir por B, claro, no todo está dando, ¿vale? Empezamos por ahí, por lo tanto, número de acciones a emitir por B. Para nosotros sabemos que el número de acciones a emitir, por 5 euros, que se supone que es el valor razonable, tiene que ser igual a los 600.000 euros, que es el importe de la deuda, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, si despejamos de aquí, el número de acciones a emitir, pues sería 600.000 euros, lo dividimos entre 5, se supone que tiene que emitir 120.000 acciones, ¿vale? Por lo tanto, el capital de B después de la ampliación sería 400.000, que es lo que tenía antes, más 120.000, en total serían 520.000, ¿vale? Acciones. Por lo tanto, el número de acciones en poder de B, ¿vale? Perdón, en poder de A sería el 0,8, ¿vale? Por 400.000 más el total de 120.000, porque supone que es el que compra el préstamo. Por lo tanto, tendríamos, en total saldría 440.000 la participación de A sobre B, ¿vale? Por lo tanto, el tanto por ciento de participación de A sobre B, pues sería 440.000, lo dividimos entre 520.000, ¿vale? Lo multiplicamos por 100 y se supone que tiene una participación del 84,62%, por lo tanto sería una empresa del grupo. Vale, pues nos vamos a la contabilidad de A. Contabilidad de A. Pues la compra de crédito al Banco Sabadell. Compra del crédito, ¿vale?, al Banco Sabadell. Vale, le compra el crédito, pues sería créditos, como una empresa del grupo, pues sería la 532.3, créditos a corto plazo, empresas del grupo, ¿vale? Si queréis poner aquí, socio B. Bueno, no especifica, se supone que una parte del crédito sería a largo plazo, como no te dice nada, pues si queréis podéis poner la 532.3 y la 242.3, que al fin y al cabo no sabemos qué parte es largo plazo y qué parte es corto plazo. Sería corto plazo y largo plazo. Aquí son 450.000, ¿vale? A, la 572, banco, que serían 450.000. Esta sería la compra, ¿sí? Ahora, por la suscripción de las acciones de la sociedad B, ¿vale? Suscripción de las acciones de la sociedad B, pues se supone que sería, como da de baja el crédito, la 532.3 o la 242.3, ¿vale? Pues serían créditos a corto plazo o a largo plazo, empresas del grupo, ¿vale? Y en este caso sería 450.000 y aquí le entraría la 243, que sería participaciones a largo plazo en empresas del grupo, ¿vale? Y esto sería
la sociedad B, o sea, participación en la B. Son 450.000, que es el importe del crédito, que es el importe que ha comprado la sociedad A. ¿Vale? Vale, ahora nos vamos a la contabilidad de B. Esa es la sociedad. Compra el crédito y luego lo da de baja y percibe acciones. ¿Vale? Porque la sociedad B hace una ampliación de capital. Ahora nos vamos a la contabilidad de la sociedad B. Contabilidad de B. ¿Vale? Vale, pues vamos a la contabilidad de B. Por el traspaso de la deuda, claro, la contabilidad de B tenía una deuda, o sea, la sociedad B tenía una deuda con el Banco Sabadell. Ahora la deuda, como la ha comprado el banco, o sea, la sociedad A, que tiene 80% de participación sobre la sociedad B, ya pasa ya la deuda a ser empresa del grupo, ¿vale? Por lo tanto, reclasificamos la deuda, ¿vale? Pues sería la 520 o la 570, ¿vale? La parte que tenga, la 170, la parte que sea sería, como no te especifica, deudas a corto plazo y largo plazo con entidades de crédito, ¿vale? Y ahora ya la pasamos a la 513.3 o la 163.3, ¿vale? Que serían otras deudas a corto plazo o largo plazo, ¿vale? En empresas del grupo, ¿sí? Y aquí serían 600.000, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es pasando la deuda que compra la sociedad del Banco Sabadell a la sociedad a la empresa del grupo, porque se supone que pasa la sociedad compra la deuda, por lo tanto, ya quien tiene la deuda de la sociedad B la tiene con la sociedad A, no con el Banco Sabadell. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es sacándola del banco y metiéndole a una cuenta del grupo, ¿vale? Y ahora ya la emisión de las acciones. Pues la emisión de las acciones, pues sería emisión de las acciones. Estamos en la contabilidad de la sociedad B. Sería las 190 acciones emitidas a las 194. Capital emitido pendiente de inscripción, ¿vale? Y aquí se supone son 600.000 por aquí y 600.000 por aquí. Luego, acción emitida, capital emitido. Por la inscripción en el registro mercantil. Bueno, si queréis, inscripción en el registro mercantil, que sería lo siguiente. Inscripción en el registro mercantil. Pues sería la 194, capital emitido pendiente de inscripción, ¿vale? Capital emitido pendiente de inscripción a la 100, que sería capital social, que son 120.000 títulos por 2, que serían 240.000, y luego la 110, prima de emisión de acciones, que serían 120.000 títulos por 3, que serían 360.000. Y en total saldría aquí 600.000, ¿vale? Y luego, por la diferencia, ¿vale? Se llevaría una prima de emisión. Quiere decir, pues claro, esto se está contabilizando, se emiten las acciones por 600.000 euros, ¿vale? Sin embargo, el crédito se supone que con la sociedad está a 480.000. Por lo tanto, la diferencia tenemos que llevarlo a un ingreso financiero. Por lo tanto, lo que haríamos es lo siguiente, ¿vale? Por la diferencia sería la 110 prima de emisión de acciones a la 769, otro ingreso financiero. Sería 600.000 menos 450.000, que serían 150.000 y 150.000. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Vale? Se supone que la sociedad B, ¿vale? La deuda ya la ha bajado a 450.000, que es el préstamo que ha comprado la sociedad a la otra, al Banco Sabadell, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia esa se supone que sometería a la sociedad B como un ingreso financiero, porque ya la deuda no son 600.000 euros. La deuda se supone que son 450.000 euros. O sea, 450.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, lleva ingresos financieros 150.000 euros. ¿Sí?
Vale, siguiente. Dice el siguiente. Siguiente. Reducción de capital por pérdida. Dice, la reducción de capital por pérdida modifica los epígrafes incluidos en los fondos propios, pero no la suma del total del patrimonio neto contable. Bueno, aquí tenéis, ya sabéis que tenéis el 326 y el 363. Dice, la normativa mercantil obliga a compensar las pérdidas en dos supuestos. En la sociedad anónima, el 327, cuando el valor del patrimonio neto esté por debajo de los 2/3 del capital social y hubiera transcurrido un ejercicio social consecutivo sin haberse recuperado. Y luego, en la sociedad limitada y la sociedad anónima, el artículo 363.1, apartado E, obliga a la disolución cuando el valor del patrimonio es inferior a la mitad del capital social mercantil, ¿vale? A los efectos de decir si es obligatoria o no la compensación de las pérdidas, el artículo 3.1 de la resolución, hasta luego, indica las partidas a considerar para el cálculo del patrimonio neto, ¿vale? Bueno, pues esto lo indica el 3.1, dice, el patrimonio neto contable según el formato de las cuentas anuales pues sería el patrimonio neto contable según las cuentas anuales y luego a eso se le sumaría capital suscrito no exigido, que serían los dividendos pasivos, capital y prima de emisión o asunción considerada como pasivo financiero, lo que llamamos la cuenta 150, operaciones de cobertura de flujo de efectivo, ¿vale? Y los préstamos participativos. Eso sería el patrimonio neto a efectos de compensación obligatoria de pérdidas o disolución, ¿vale? Luego, si la sociedad está obligada a compensar las pérdidas, no implica que deba eliminarlas de su totalidad, sino que el capital que reste escriturado haga que el valor del patrimonio neto sea igual a 2/3 de la mitad del capital social, ¿vale? Esa sería la compensación, digamos, pues lo mínimo, quiere decir, hasta que el patrimonio neto quede igual a 2/3 del capital social. No puede reducir capital por pérdida mientras que en la sociedad existan reservas, aunque en la sociedad anónima permite mantener la reserva legal mientras no exceda el 10% del capital social, ¿vale? El 326, bueno, esto ya lo sabemos, el 326 del título refundido de sociedad de capital regula que si ha habido una reducción de capital para poder repartir dividendos a los socios, será preciso que la reserva legal alcance del 10% del nuevo capital social. Esto es importante, ¿vale? Por si hay que repartir beneficios, la reserva legal tiene que estar en el 10% del nuevo capital social. El acuerdo de reducción debe ser aprobado por la Junta de Accionistas y debe apoyarse en un balance auditado cuya antigüedad esté dentro de los 6 meses anteriores al acuerdo. No existen derechos de oposición de los acreedores. El balance y el informe de auditoría se incorpora a la escritura pública de la reducción. La reducción de capital por pérdida puede llevarse a cabo o bien modificando el valor nominal de los títulos o retirando los títulos en circulación, ¿vale? Debe haber igualdad de trato entre los socios, excepto el capital sin voto que resta al margen. Con la relación del capital privilegiado dependerá la existencia o no de un orden de preferencia. Los gastos asociados a la modificación de la escritura, cuidado con esto que esto ha cambiado, ¿vale? Los gastos asociados a la modificación de la escritura se registran directamente en la cuenta de pérdida y ganancias, quiere decir no se lleva a reservas voluntarias, ¿vale? Ya sabéis que tenemos dos excepciones. Antiguamente se llevaba todo a reservas voluntarias. Actualmente, cuando hay una ampliación de capital con cargo a reserva, no se lleva a la cuenta los gastos no se llevan a la cuenta de reserva voluntaria, y cuando tenemos unos gastos asociados a una compensación de pérdidas, ¿vale? Tampoco se llevan una reducción para compensar pérdidas, tampoco se lleva a la cuenta de reserva, ¿vale? En la contabilidad del socio no procede asiento contable al no modificarse el valor total de los fondos propios, cuya modificación se tuvo en cuenta para determinar el deterioro de valor de la inversión. El deterioro de valor de la inversión tendrá la consideración de irreversible si por la reducción del capital del socio ve reducida su porcentaje de participación existe dudas razonables sobre la habilidad de la empresa por pérdidas recurrentes. Vale. Y aquí tenemos un supuesto. Vale. ¿Qué? ¿Estáis cansados o qué?